Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar dos formas de calcular los días laborables. Para ello es importante disponer de los días festivos que va a haber entre dos fechas. Yo en este caso, viviendo en Cataluña, España, me he hecho una tabla con los días festivos que va a haber durante todo el periodo del 2023. Una manera de poder calcular los días laborables es, sabes la fecha que te vas, sabes la fecha que vuelve y necesitas calcular los días laborables, que en este caso serán los días que voy a estar de fiesta. ¿Cómo lo hacemos? Es igual días lab int tl, fecha inicio, fecha final. Y ahora esta fórmula lo que te pide es que le digas cuáles son los festivos que tienes tú durante la semana. Yo en mi caso tengo el sábado y el domingo. Lo seleccionamos, punto y coma, y ahora es opcional, pero se pueden poner los festivos que va a haber durante esas dos fechas. En mi caso, como es todo el año, ya lo tengo pillado. Cerramos paréntesis y te calcula que vas a tener 3 días festivos. La otra manera es, sé los días que me quiero coger, sé la fecha cuando empiezo, pero no sé qué día tengo que volver. Por lo tanto, utilizaremos la función igual día.lab.intl, fecha inicio, punto y coma, los días que me cojo, punto y coma. Nuevamente escogeremos los festivos de la semana, a diferencia de la función días lab y día lab, que ya de por omisión siempre está el fin de semana en sábado y domingo. En este caso va a coincidir, podría utilizar cualquiera de las dos funciones. Ponemos el 1, punto y coma, y volvemos a poner los días festivos que pueda haber entre esas dos fechas. Cerramos paréntesis y en este caso me está diciendo que cojo hasta el día 13 del 12. Vamos a ver, si me voy el día 4, 5, 7, 11 y 12. Tengo que volver el día 13. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.